Bueno, vamos a hablar un poquitito de Sainfoin. ¿De qué se trata la nueva especie forrajera adaptada a ambientes semiáridos? Muy bien, empezó a implementarse en justamente experimentales del INTA Bordenave, Ascasubi y Naredo, y ya existe una red de ensayos en todo el país porque tolera muy bien la sequía. Bueno, esto es buenísimo. Ya estamos nosotros en comunicación con el doctor Sebastián Lagrange. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenos días. Fabián y Patricia te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Patricia. Buen día a todos. Bueno, nos gustaría que primero, si dijimos bien el nombre, sí, precisamente, de esta nueva especie. Lagrange, sí, Sebastián Lagrange. Bien, está bien. No, eso está bien, pero de la nueva especie forrajera, quiero decir, si lo dijimos bien. Sainfoin. Ahí está. Está bien. Sainfoin, ajá. Al menos el nombre con lo que se conoce en el mundo, salvo en España, que se conoce como esparceta, o pipirigallo también, pero el resto del mundo la conoce como Sainfoin. Bueno, contanos un poquito, a ver, de qué se trata esta nueva especie forrajera que lo bueno es que se adapta a ambientes semiáridos, ¿no? Exacto. Podríamos hablar de lugares con mucha sequía, que creo que la sequía está generalizada hoy por hoy. O por ahí menos, a ver, ¿cómo decir? Menor cantidad de lluvia. Menor cantidad de lluvia, Nosotros estamos en la región centro con un promedio de 1.200 milímetros aproximadamente. No creo que sea el régimen de ustedes. El régimen pluviométrico. Ahí está. Claro. Bueno, justamente la idea de las experimentales de INTA que están en la zona semiárida del país, sobre todo en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, me estoy refiriendo al INTA Bordenave, al INTA Ascasubi, al INTA Naredo y también INTA de La Pampa y de San Luis, se encuentran en esta región semiárida y nosotros justamente nuestro foco de nuestro trabajo está en introducir materiales forrajeros adaptados a estos ambientes que toleren la sequía, que se adapten a suelos poco fértiles. Y esta especie Sainfoin un poco cumple todos esos requisitos. Es una especie que no es nueva en el mundo, digamos, pertenece al género Nobrichis, es una leguminosa perenne como la alfalfa, forrajera, de muy buena calidad, y que hará una cuestión de unos 4 o 5 años empezamos a evaluarla ya le digo, en la región semiárida, en las experimentales de INTA, como digamos, porque vimos su potencial y realmente ha mostrado muy buenos resultados. Tal es así que hay semilleros ya que han empezado a importar la semilla desde hace 2 años, y porque todavía no se producía en el país, y cada vez más productores son los que la adoptan y la superficie sembrada se multiplica anualmente. Estamos hablando justamente de que vos decías que muchos productores ya lo han adoptado, y yo quería preguntarte justamente cuál es el beneficio, ¿no? que tiene es una leguminosa. Sí, justamente, es una leguminosa forrajera, perenne, similar a la alfalfa, para que uno tenga una referencia de una especie conocida. Es de ambientes templados, se adapta bien a la región semiárida, y le diría que el principal beneficio que tiene, por un lado, al ser una leguminosa, como todas las leguminosas, incorporan nitrógeno en forma natural, a través de la simbiosis con una bacteria, entonces del aire, lo incorporan del aire, entonces no hay necesidad de utilizar fertilizantes nitrogenados porque la misma planta toma el nitrógeno de la atmósfera y lo fija y lo utiliza. Y por otro lado, el otro beneficio grande que tiene esta especie, a diferencia de la alfalfa, es que es una especie antiempaste. O sea, hay otras especies antiempastes en Argentina ya, por ejemplo el lotus, pero esta especie realmente produce forraje al nivel que produce la alfalfa, o sea, tiene una producción forrajera similar, una calidad de forraje similar, y además es adaptada a ambientes semiáridos. Entonces lo que muchos productores están haciendo es asociar
el Synfoin a la alfalfa, a lotes de alfalfa, para justamente reducir el riesgo de empaste. Aquellos productores que por ahí han tenido problemas con esta enfermedad, utilizan el Synfoin justamente como estrategia para resolver este problema. Está bien. ¿Qué carga animal estamos hablando? ¿Se maneja por lotes? ¿Cómo se hace el pastoreo? Bueno, lo que nosotros recomendamos es hacer siempre un pastoreo rotativo, porque es una especie, al igual que la alfalfa, es una especie que tiene una alta capacidad de rebrote en la primavera. Entonces, uno haciendo este sistema de pastoreo permite que la planta descanse un tiempo, pueda rebrotar y uno pueda volver a entrar con los animales hasta 2 a 3 veces en la primavera, dependiendo de la zona en la que nos encontramos. Pero es una especie que produce en la primavera principalmente y en el otoño. O sea, durante el invierno es una especie que no va a producir, al igual que la alfalfa, por la baja temperatura invernal que tenemos, pero va a arrancar el crecimiento a la salida del invierno, inclusive adelantado a la alfalfa. Por lo tanto, en aquellos lugares en donde en septiembre, octubre, por ejemplo, no hay buena cantidad de forraje, o la alfalfa todavía no me permite entrar a pastorear, el Synfoin ya tiene una biomasa, una producción de forraje tal, en esa época tan temprana, que me permite entrar con los animales en esa época. Entonces, para tener una idea, más o menos a grosso modo, lo que nosotros estamos evaluando desde INTA es para la zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, en la primavera alrededor de 4 a 5 mil kilos de materia seca por hectárea. Que en general son valores similares a lo que puede dar una alfalfa. Y en calidad de forraje, que es otra cosa muy importante, ver qué composición nutricional tiene el pasto que los animales están comiendo, también es similar a la alfalfa. Tiene mucha proteína, anda alrededor del 20% en promedio, y una digestibilidad muy buena, lo que permite tener ganancias de peso de hasta 1 kilo, 1,1 kg, simplemente consumiendo Synfoin. Entonces, eso es realmente muy bueno porque de alguna manera se asemeja a los parámetros que se observan con una alfalfa, pero con la ventaja de que no tiene el problema del empaste. Claro. Sebastián, bueno, quería preguntarte cuándo se siembra esto. Sería ahora, próximo, ¿no? En el próximo mes se sembraría, porque decís que por ahí para el fin del invierno tendrían las primeras flores. Sí. Lo ideal es sembrarlo en marzo. En marzo, cuanto antes mejor, porque aprovecha la temperatura, todavía la temperatura del otoño para desarrollar. Hay que manejar la siembra a grandes rasgos para que los productores entiendan, similar a la alfalfa. O sea, un productor de ganadero alguna vez ha sembrado alfalfa generalmente o pasturas, y esto hay que manejarlo prácticamente de la misma manera. En lo que respecta a la profundidad, en general siempre se siembra en forma muy superficial. La única diferencia es que se utilizan más kilos por hectárea, o sea, la densidad de siembra es mayor que en la alfalfa porque la semilla es un poco más grande. Entonces, en general hay que tener algunas consideraciones en cuenta, y por supuesto que para cualquier cuestión pueden consultar a INTA, que nosotros ya tenemos algunos años de experiencia desde INTA en el manejo de esta especie, y hemos hecho también varios trabajos y ensayos experimentales en cuanto a lo que es las mejores, para tener en cuenta cuáles son las mejores condiciones para el establecimiento. No es difícil de establecer, es una especie en general que se establece relativamente fácil, teniendo en cuenta estas consideraciones: profundidad de siembra, control de malezas, y etcétera. Pero bueno, desde INTA, ya digo, venimos trabajando, hicimos convenios con empresas privadas también, que también facilitaron la posibilidad de importar semilla de Synfoin al principio, cuando todavía no había material nacional,
y entonces pudimos adelantar algunos años en ver cómo se adaptaba esta especie a nuestro ambiente. Bueno, hay que regular la maquinaria teniendo en cuenta que la semilla es más grande, hay que hacer algunos toques técnicos por ahí. No, para nada. Se puede utilizar el mismo cajón. Ajá. Inclusive se puede utilizar el cajón de semilla de gramínea, el cajón de fina, Sí. el cajón con que uno siembra trigo, cebada, Sí. cualquier semilla de fina, porque como la semilla tiene ese tamaño, entonces uno lo puede, no necesita tener un cajón alfalfero en la sembradora. Entonces con ese cajón uno la puede sembrar tranquilamente y puede regular la densidad de siembra tranquilamente utilizando esa maquinaria. Pero simplemente esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿sí? Tratar de lograr al menos 100 plantas por metro cuadrado es lo que recomendamos nosotros, y eso lleva a tener que utilizar aproximadamente entre 35 y 40 kilos de semilla por hectárea. A diferencia de una alfalfa, que una alfalfa cuando se siembra pura, se puede sembrar entre 7 y 10 kilos por hectárea. Otra cuestión que por ahí no quería olvidar de mencionar es que nosotros también estamos desde INTA haciendo ensayos intersembrando sainfoin en pasturas megatérmicas. Llámese digitaria, pasto llorón, mijo perenne, o sea, el panicum. Sobre todo en esas pasturas megatérmicas que hay mucha superficie en todo lo que es la zona semiárida, sur de San Luis, La Pampa, sudeste de Buenos Aires, que están degradadas de muchos años y que realmente necesitan incorporar nitrógeno, porque son realmente pasturas de muchos años que han consumido la fertilidad que tenía ese suelo. Entonces, la intersiembra, la incorporación de esta leguminosa fijadora de nitrógeno a estas pasturas megatérmicas es una estrategia que es realmente muy interesante para incorporar nitrógeno al suelo y mejorar la dieta de los animales también. Entonces también estamos trabajando justamente en estrategias de intersiembra, de cómo introducir o cuál es la mejor manera de introducir esta especie adaptada a zonas semiáridas en pasturas megatérmicas de zonas semiáridas. Las dos últimas preguntas y están referidas, bueno, sabemos que el sudeste bonaerense es proclive a heladas bastante fuertes, ¿no? ¿Cómo se la banca precisamente esta nueva variedad? Y por último, ¿cuáles son las malezas por ahí más recurrentes que tienen que combatir o que tienen que tener en cuenta en el manejo del lote? Mira, en cuanto a lo que es la resistencia al frío, las variedades que se han utilizado, se han importado hasta ahora a través de los semilleros argentinas son de origen canadiense. Ajá. Y justamente esa es una de las características que tiene esta especie, una muy alta tolerancia al frío. Por lo tanto, hay dos cosas ahí. Uno puede, inclusive si se retrasa en la fecha de siembra, por cualquier cuestión, y uno tiene que terminar sembrando en abril o en mediados de abril de esta especie, no hay problema si empieza a helar, ahí nomás, muchas veces las heladas empiezan a mediados de abril, con las plántulas de sainfoin emergiendo. O sea, las plántulas de sainfoin que están emergiendo en esa época en donde puede haber posibilidad de heladas, no tienen problema, justamente porque tienen muy alta tolerancia. Y la variedad nacional que acaba INTA de lanzar, justamente fue mejorada en INTA Casubi, que es sur de la provincia de Buenos Aires, le diría región patagónica, prácticamente. Así que realmente esa es otra de las características que tiene esta variedad que acaba de lanzar INTA, justamente una alta tolerancia al frío. Y con respecto a las malezas, en general no hay problema porque se pueden utilizar los herbicidas que en general se usan en alfalfa, se puede utilizar inclusive herbicidas en preemergencia, como el Flumetsulan, que es un herbicida que se usa mucho en preemergencia en alfalfa para tener un periodo residual, para que tenga ese efecto residual nos permita tener un periodo limpio de malezas
los primeros meses en los cuales se están estableciendo las nuevas plántulas de Sainfoin, y después en posemergencia, una vez que están las plantas de Sainfoin emergidas, uno puede usar herbicidas típicos que se usan en alfalfa, como 2,4-DB, como inclusive hasta tienen muy alta tolerancia al glifosato. Nosotros hemos hecho ensayos también de control de maleza utilizando el glifosato y evaluando la tolerancia de esta especie de glifosato, y realmente tiene una tolerancia muy alta al glifosato, con lo cual se puede utilizar en bajas dosis, por supuesto, se puede utilizar glifosato. O sea que no sería un problema el tema del control de maleza. Esta especie se puede pastorear o se puede enrollar también, se puede hacer rollos tranquilamente. De hecho, el nombre Sainfoin viene del francés, que significa heno saludable, porque en Europa en el pasado se usaba prácticamente exclusivamente para hacer heno. Y después empezó a trabajar la especie como para adaptarla al pastoreo también, a mejorar la especie para adaptarla al pastoreo. Pero presenta muy buenas condiciones también para enrollar. Así que esta especie realmente nos ha venido a resolver un problema, sobre todo en la región semiárida, en donde no se dispone de tantas opciones de leguminosas, más allá de la alfalfa en ciertos ambientes, ¿no? Entonces, por eso creemos que ha sido adoptada tan rápidamente por los productores, y realmente hoy es difícil conseguir semillas ya en esta época, porque realmente se ha agotado. Bueno, Sebastián, nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación, gracias por tu tiempo y gracias por estar presente aquí en la mañana de Info Federal. Bueno, gracias a ustedes por permitir difundir todo el trabajo que hace INTA. Es un año para el olvido, esto quien lo dijo, un importante productor de tomate para la industria de San Juan. Así es, con motivo del comienzo de la cosecha de tomate en sectores de la provincia de Mendoza y San Juan, claro está, todo Cuyo. Estamos en comunicación con Patrick Smith, el responsable de investigación de tomate para industria en el INTA. Bueno, Patrick, estás por ahí, nos escuchás. Patrick, Fabián y Patricia te saludan, buen día. Sí, disculpen que se cortó. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Patrick, estábamos diciendo que sos responsable de investigación de tomate para industria en el INTA. Y vamos a empezar preguntándote esto, porque siempre se hace la diferenciación, ¿no?, entre los tomates que es de industria, que no. Contanos un poquito esta generalidad y después vamos a puntualizar en otros temas. Vos decís la diferencia en tomate para industria y tomate para consumir fresco. Sí, no. Tenemos un a ver si lo escuchamos bien. Hoy no sé si es la lluvia o qué, pero con las comunicaciones no andamos bien. No, te preguntábamos, vamos a intentar de vuelta a ver si podemos restablecer la comunicación bien, pues te escuchamos entrecortado, capaz que vos nos escuchás bien, pero nosotros a ti no. Decía, ¿cuál es la diferencia por ahí entre el tomate, digamos, la fruta, así como no sé cómo llamarlo, en definitiva, que está en la góndola, que está en un cajón en una frutería, y el que va a la industria? ¿Hay alguna variedad? ¿Son distintas? ¿Cómo es? Claro, es muy diferente el manejo del cultivo. Por ejemplo, el tomate para industria se comporta como si fuera, por decir, la soja, como un cultivo extensivo, donde tiene muy poca mano de obra, o sea, se siembra con máquina, o sea, se trasplanta con máquina, se cosecha con máquina, y va todo directamente a la industria. Tiene diferentes requerimientos, por ejemplo, de tamaño de fruto, de contenido de sólidos solubles, que básicamente sería cuánto azúcar tiene el fruto. Esas serían las diferencias más grandes. El tomate para consumo se cosecha verde para que aguante la parte logística y que llegue a destino en buenas condiciones. En cambio, el tomate para industria se cosecha rojo. Eso también es una diferencia muy grande que impacta en el sabor. A veces los tomates grandes, lindos, que vemos en la verdulería no tienen tanto sabor, y se debe un poco a ese motivo de que se cosecha verde.
Está bien. ¿Un año para el olvido? Depende de la situación de cada productor. Este año ha sido muy bueno en cuanto a rendimientos, Ajá. así que puede ser el año récord de mayor cosecha de la historia de la Argentina. Lo que sí, hay dos formas de cultivar tomate. Una es de hacer un contrato de compraventa con la fábrica antes de emprender una inversión, que es lo más seguro, y ahí la fábrica tiene la obligación de recibirte el tomate porque te firmó un contrato de compraventa antes de que vos sembraras, Ajá. donde ahí tenés la venta asegurada. La otra forma de cultivar tomate es de hacer tomate libre, que llamamos, en donde vos no tenés un acuerdo formal con ninguna fábrica, pero quedás sujeto a la ley de oferta y demanda. Entonces, en años como este, en donde hay mucha producción y las fábricas están a su máxima capacidad con las hectáreas que tienen contratadas, por haber mucha oferta y relativamente poca demanda, el precio se cae. Entonces, el tomatero que no hizo contrato y tiene tomate libre, hoy está recibiendo un precio muy malo porque nadie lo puede recibir. Pero en años en donde hay faltante, ahí esos productores estarían más contentos porque reciben un precio mayor a los precios pactados. O sea, si vos tenés contrato, no tenés ni un precio súper alto ni tampoco un precio bajo, tenés un precio justo. Y los que hacen libre quedan, como dije, sujetos a la ley de oferta y demanda, en donde en años faltantes reciben un precio muy alto y en años como este, en donde hay mucho tomate y la fábrica está atorada, reciben un precio muy bajo. Así que hay productores que están muy enojados. Yo he leído artículos en donde dicen que las fábricas no están llevando el tomate y demás, que no es cierto. Lo que es cierto es que se están llevando todo el tomate que se comprometieron a llevar y no se están llevando el tomate extra que andan dando vueltas por ahí. Bien. Bueno, preguntarte un poquito, este programa sale para todo el país, ¿no? Hay gente que por ahí entiende mucho de cultivos de campo y otras que no. Por eso nosotros siempre hacemos preguntas para acercarle esto a la gente. En las, digamos, las características que tiene que tener el suelo para que salga un buen tomate. Hay que tener algunas cosas en cuenta. ¿Cómo hace esto el productor, no? Porque vos decís, bueno, Mendoza, San Juan se cultiva tomate. ¿Cómo es el suelo allí y qué particularidades tiene que tener para que salga un buen tomate? Y es muy importante hacer análisis de suelo con un ingeniero agrónomo, por ejemplo, si estás en la Asociación Tomate 2000, tenés un asesor que te ayuda a tomar esta decisión. Pero es muy importante tomar un análisis de suelo para verificar de que no tenga un exceso de salinidad, por ejemplo, o que no tenga presencia de nemátodos del género Ricobus, que no hay una resistencia genética, entonces los nemátodos que pueden arruinar la producción. También presencia de hongos de suelo, por ejemplo, que esos normalmente se van acumulando por hacer tomate demasiado seguido en el mismo suelo. Hay muchos problemas inherentes del suelo, digamos, que son difíciles de combatir, como dije, todo la salinidad. Y hay otros temas, por ejemplo, de la compactación y demás, que se soluciona con labores de, por ejemplo, pasar un subsolador para reducir la compactación del suelo, o agregar guindas orgánicas para mejorar la fertilidad. Pero lo principal es contar con una información que te brinda el análisis del suelo. Está bien. ¿Cómo está el tema del riego, teniendo en cuenta que hay un déficit hídrico tanto en Mendoza como en San Juan, no? Sí, bueno, ese es otro tema súper importante que nosotros estamos viendo, hace mucho que venimos viendo, que si vos te fijas los rendimientos de San Juan, Mendoza y el Valle de Uco, vas a ver que en Mendoza y el Valle de Uco los rendimientos son menores y eso se debe a que se riega por surco acá mucho. En los lugares donde se maneja bien el agua y se riega por goteo, los rendimientos son mucho mayores y así como los márgenes de rentabilidad se van achicando, ya casi es muy difícil sacar una buena rentabilidad por surco. Está bien, está bien. ¿Cuánta gente trabaja en esta industria? Está todo, obviamente está la línea de producción, está en la fábrica, está en todo lo demás, pero en las quintas, en las fincas, trabaja mucha gente, también depende de la suerte del tomate, digámoslo.
Sí, hay en la asociación, si no me equivoco, unos 180 productores. Y en Mendoza deben haber unos quizás 100 que estén fuera. En San Juan casi todos, son muy poquitos los que no están dentro de la asociación. Pero deben ser 300, ponerle, o no sé, entre toda la Argentina, a lo mejor 400 productores de tomate para industria. Está bien. Que después, obviamente, bueno, cada uno tiene sus empleados y está toda la cadena de valor de la industria y los viveros y los proveedores de insumos y las empresas de cosecha y trasplante. Así que es grande, digamos, es muy positivo para la economía. Digamos. Sí, sí, es una economía regional muy importante. Bien, Sí. ¿y el tema granizo? ¿Hay alguna manera de proteger? Perdón, ¿cómo? El tema del granizo, digo, que es habitual por ahí en Mendoza, más que nada. Sí, sí, es una problemática muy importante. Tal es así que nosotros acá en el INTE hemos diseñado un prototipo de malla antigranizo que es compatible con la mecanización del tomate industrial. Acá en el día de campo, años atrás, hasta metimos máquinas cosechadoras por debajo de la tela para demostrar que es compatible. Y estamos investigando la factibilidad, digamos, de que si vale la pena o si se paga, si se amortiza una tela antigranizo, porque es muy grande las pérdidas que sufre la industria y está relacionado con eso, como que hablamos muy temprano del tomate libre. Por ahí en años en donde hay mucho granizo, las industrias pierden los productores que contrataron y salen a comprar tomate libre y ahí tienen que pagar un precio mayor. Pero depende mucho de qué superficie es afectado por granizo. Y la Asociación Tomate 2000 tiene un seguro, un fondo de compensación por daños de granizo que es sin fines de lucro, o sea, se comparte, digamos, el gasto de indemnización entre todos los asegurados. Por ejemplo, si a nadie le cae granizo, nadie tiene que colaborar. Así que eso también es un aspecto positivo de estar dentro de la Asociación Tomate 2000, es que no perdés todo si te cae granizo, sino que recuperás lo invertido. Claro. Padre, bueno, justamente siempre hablamos acá con productores y demás, vos no sos productor, pero seguramente ustedes de INTA están en contacto permanente y saben la situación de ellos. Hace un rato estábamos dando una información que tiene que ver con los precios, como siempre, que se pagan los productores, si es rentable, si no es rentable. ¿Cómo es la situación allá o qué es lo que expresan por ahí los productores? Y mirá, la Argentina es un importador neto de tomate para industria, entonces el precio es muy estable año a año porque al importar, digamos, se relaciona con los precios internacionales, donde acá se paga lo mismo que en el mercado internacional, más o menos un poquito, pero el precio es muy competitivo a comparación de otras hortalizas. Es una muy buena inversión. Este año sí hay malestar entre los productores. Vuelvo a repetir el tema de que si lo vendiste con contrato o libre. Los que cultivaron libre están recibiendo un precio muy malo porque hay mucho tomate. Está bien, está bien. ¿Cómo se ha comportado el clima últimamente? Porque damos a conocer precisamente las distintas regiones, la hemos dividido en este programa que se emite en todo el país, y veíamos que temperaturas realmente muy altas en la zona de Cuyo, 40 grados y demás, con un porcentaje por ahí un poquito más elevado de humedad que el habitual. ¿Esto incide o no en, digamos, en el cultivo? Sí, es muy negativo, digamos, que tengamos lluvia. Por ejemplo, acá en el Valle de Uco anoche llovió, no demasiado, pero una lluvia importante y te perjudica porque dificulta la entrada de la maquinaria para cosechar. Entonces se va perdiendo tiempo y con la humedad se van pudriendo los tomates y tenés mayor pérdida por tomate podrido, que no te lo paga obviamente la fábrica. Así que es un problema. Y sí, hemos tenido también en San Juan varias tormentas y lluvias, más que lo normal, lo cual complica por ahí los tratamientos fitosanitarios para hongos y bacterias. Así que ha sido un año complicado, pero a pesar de todo eso, como dije, puede ser una cosecha récord de los buenos rendimientos en general. Así que catastrófico no fue.
Bien. Bueno, Patrick, nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Ya estamos transitando los últimos minutos de Info Federal. Así que gracias por hacerte un tiempo y por contarnos todo lo que tiene que ver con el tomate. En este caso, en la zona de Mendoza, en la zona de San Juan. Todos los días aprendemos algo nuevo aquí en Info Federal. Totalmente. Muchísimas gracias por su tiempo. Dale, gracias a ustedes y les quería aprovechar para invitarlo al día de campo que hacemos después del 6 de marzo, el jueves que viene. Bien. La entrada es libre y gratuita acá en el INTA La Consulta, acá en el Valle de Uco. Están todos invitados para venir a ver los ensayos y va a estar presente todo el sector tomatero, la industria, los proveedores de insumos y productos y demás, así que están todos invitados. Muchísimas gracias. Nos vamos. Muy bien, nos vamos, Fabián. Será hasta mañana, hasta las 8 de la mañana tempranito, cuando nos reencontremos para hacer una nueva edición de Info Federal. Sigan en la pantalla de Telemax porque hay muchísima programación para todos los gustos. Hasta mañana. Hasta mañana.